Ok, buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con una nueva estructura que es los arreglos. Pues los arreglos son unas estructuras que yo puedo mirar como tener unas cajas donde yo puedo meter información. Normalmente los arreglos pues tienen una cantidad determinada de espacios. Esos espacios pueden ser eh, determinados por el programador, o en algunos casos también podría el usuario decir qué cantidad de datos necesita. El inconveniente de pronto con este tipo de estructura pues podría ser lo estático, porque como les digo, yo coloco una cantidad X de posibles espacios o, o posibles cantidad pues de datos que voy a ingresar, y pues ahí lo limito. Entonces, yo podría colocar menos, pero no podría colocar más. Entonces, en ese sentido, pues entonces se me puede generar el inconveniente al yo tener información que me pueda quedar por fuera. Y eso depende también mucho pues del análisis que yo haga de la información que necesito. Por eso es tan importante cuando se hace el análisis del problema o del sistema, y con él puedo determinar cierta información. También hay que tener en cuenta que los arreglos también pueden ser una ventaja. Yo determino una cantidad de elementos con el arreglo y solo declaro la variable o declaro el arreglo una sola vez. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que tengo en un arreglo 10 espacios o 10 posibles elementos donde puedo meter información. Eso es mejor a yo tener 10 variables. Entonces yo puedo tener el arreglo notas y decir que son 40, 50, 100 notas, a yo decir que voy a tener 100 variables, donde tengo nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, etcétera. Entonces, pues no es tan óptimo, y realmente pues se genera de alguna manera u otra pues eh, mayor confusión y una gran cantidad de información que no me permite trabajar de la mejor o de la manera más adecuada, porque puede haber confusión con tanta información. Entonces, entre los arreglos vamos a trabajar en diferentes dimensiones. Inicialmente podemos tener arreglos de una dimensión o unidimensionales. Gráficamente, como les decía, se representa como yo tener varias cajitas, y en cada cajita yo puedo meter datos. ¿Qué tipo de datos? Pues el que yo le indique, si son enteros, si son reales, si son cadenas. Entonces, en cada cajita va a guardarse un dato. Entonces, es como decir que este espaciecito o esta cajita es una variable. Esta otra cajita es otra variable. Esta otra cajita es otra variable, y así. Aquí hay que reconocer, eh, tener claro que como es un arreglo de una dimensión, yo puedo tener posiciones donde está cada cajita, ¿ya? Entonces, cada posición va a tener un número que me identifica dónde está ubicado. Esa posición la vamos a comenzar en 0 para de alguna manera u otra acercarnos aún más a lo que es el manejo de los arreglos en los lenguajes de programación. El problema es que si lo trabajamos en la posición 1, posiblemente cuando pasemos a los lenguajes de programación, los lenguajes de programación arrancan en la posición 0. Entonces, en ese sentido, pues puedo perder un poco, pues lo que es el orden.
Bueno, por favor, el micrófono. Bueno, gracias. Entonces, vamos a arrancar en la posición 0. Y la última posición va a ser la n-1. ¿A qué se refiere esto? Si yo arranco en 0 y tengo para 10 elementos, entonces la última posición es la 9, o sea, 10 menos 1. Si yo tengo de 0 a 9, pues tengo 10 elementos. Entonces tengo 10 opciones para guardar la información, ¿ya? Desde 0 a 9, pues tendría 10 elementos. Bueno, entonces, como les decía, pues entonces si vamos a arrancar en 0, la última posición va a ser el tamaño menos 1. Esa va a ser la última posición. Y para arreglar una dimensión, pues simplemente es esta línea de datos. Y pues en cada cajita o en cada espacio puede guardarse información. Algunos autores tratan esto como un vector, otros sí lo llaman arreglo de una dimensión o unidimensional. Pero hay que tener cuidado porque en algunos casos, para algunos lenguajes de programación, el vector y el arreglo de una dimensión son cosas diferentes. Tienen funcionalidades diferentes y tienen ciertas características diferentes. Entonces hay que tener cuidado porque algunos lenguajes lo trabajan de una manera distinta a cada uno de ellos. Entonces el arreglo de una dimensión tiene diferencias con el vector. Entonces hay que tener cuidado. Sobre todo pues en el caso, digamos, de Java. Java tiene vector y tiene array, arreglo y vector. Entonces hay que tener un poco de cuidado pues con esas diferencias. Entonces, como les decía, yo tengo esa fila o esas cajitas y en cada una yo puedo guardar información. Digamos que si voy a guardar enteros, pues puedo guardar enteros positivos, negativos o cero. Y en cada posición es como si yo tuviera una variable. Entonces, este arreglo en la posición 0 es la variable donde yo puedo guardar un dato. La posición 1 es otro, la posición 2. Entonces, cada una de ellas me representa una posición. Y yo puedo trabajarlo de forma independiente, coger cada una de las posiciones, o puedo trabajarla con un ciclo cogiendo todo el arreglo. Eso depende pues de lo que usted necesite, de la forma que lo esté trabajando, o que realmente le genere una mejor solución. Entonces, el primer elemento es la posición 0, el último elemento es la posición n-1 para un arreglo de 10 elementos, que es este ejemplo. ¿Cómo se representa entonces a nivel del pseudocódigo? A nivel del pseudocódigo, como les indicaba, tengo que decir qué tipo de datos voy a guardar, enteros, reales, caracteres, el nombre del arreglo. Esto es como nombrar una variable. Entonces se le puede colocar edades, por ejemplo. Le puede colocar notas de tipo entero. O le puede colocar nombres, ya, nombre empleado, de tipo cadena. Y el tamaño es cuántos elementos voy a tener disponibles o espacio voy a tener disponibles para guardar. Entonces, esta es la representación en pseudocódigo del arreglo de una dimensión. Entonces, tenemos este ejemplo. No se olviden, inicio, fin. Entonces, declaro la variable, este es el arreglo. Entonces, esta es el nombre del arreglo y este es el tamaño. O sea que tengo 5 espacios. Entonces, puedo guardar 5 datos, 5 elementos, 5 números enteros para este caso. Entonces, aquí lo que hago es que cojo el arreglo en la posición 0, que es como una variable, y le guardo un número. En la posición 1 le guardo otro, y así voy guardando. Entonces, miren, aquí tengo 5 elementos. Aquí tengo un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, que es este, el tamaño. Entonces, arranco de 0
a 4, no se olviden. 0 hasta n menos 1, que es n el tamaño. Y en este caso utilizo un ciclo para imprimir los números que guardé. Aquí estoy imprimiendo la variable. Entonces, como imprimo la variable, entonces imprimo num en la posición i. Entonces, la posición 0, después la posición 1, la posición 2, la posición 3, etc. Entonces, allí imprimo esa información. Bueno, Profe, y siempre tiene que dígame. iniciar desde un cero, oiga. Siempre tiene que iniciar desde un cero. Sí, señor, correcto. Siempre se inicia en 0. Correcto, siempre debe iniciar en 0 porque es la primera posición del arreglo y si no se inicia ahí, uno de los elementos se pierde, que sería el primero. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que él arranca en 0, correcto. Pero aparte de eso, este ejemplo, así como está, tiene un error de escritura. ¿Cuál es el error? ¿Quién me dice cuál es el error? Profe, lo que vamos a imprimir no está en comillas. Ojo, aquí estoy imprimiendo la variable. Recuerden que lo que yo imprimo como mensaje sí tiene que ir en comillas, pero si yo imprimo la variable, las comillas no son necesarias. Entonces, aquí imprimo la variable, hasta aquí imprimo los números 5, 10, 15, 20, 25. Imprimo los números. Entonces, ese no es el error. ¿Quién más? Profe, no está el sí o cómo es, cómo se le puede decir, porque Profe, está el fin para. Entonces sería para entero. Aquí está el fin para, miren. Para, fin para. Aquí profe, está. Ajá, el lo error que escucho. yo le veo ahí el que dice más uno, ¿no? No es menos uno. No, porque va incrementando. Yo tengo que llegar de 0 a 5. ¿Cómo llego de 0 a 5? Aumentando de 1 en 1. Entonces, cuando aumento, pues inicialmente imprimo la variable que está en la posición 0, lo incremento la variable que está en la posición 1, el dato que está en la Profe, posición 2. Ajá, una dígame. pregunta. Profe, siempre ahí donde está, por ejemplo, el rango, digámoslo así, ¿cierto? De 1, digo, de 0, menor que Ajá, 5, de 1 en 1, ¿cierto? ajá, correcto. Ahí es, ¿cómo le digo? ¿Se debe poner ese es el orden o el orden no importa? ¿O cómo será? Sí, este es el orden. Acuérdense que según la estructura que ya vimos, hay un inicio. Yo le digo dónde inicia, en este caso le estoy diciendo que inicia en 0, dónde finaliza, hasta que sea menor a 5. Recuerde que va de 0 a 4. Entonces hay que decirle que i menor que 5. Cuando sea igual a 5 se sale. ¿Y cómo llego Profe, de 0 a 5? Aumentando de 1 en 1. Sí, dígamelo. no es como, digamos, la variable la declaró num y está 5 en corchete, ¿no? Y acá está la i, ¿no es ese? Casi, casi, casi. Por ahí es la cosa, pero le faltó todavía algo más. O sea, aquí yo No está estoy declarada trabajando ahí, con un... profe. Eso, oiga, Eso que le eso. dije, profe, que no va a 5, sino que No puso existe puro ahí. güey. Y no, ajá, está Ojo, mala. esta ahí es válida aquí porque voy a ir moviéndome de 0 a 5. O sea que cuando yo coloco i, entonces él coloca num en la posición 0, porque eso es lo que él me reemplaza. La i lo que hace es reemplazar los números. Entonces él va colocando 0, después el 1, después el 2, el 3, etc. Entonces, cuando ya se convierte en 5, él compara esto y se sale. Entonces, aquí yo puedo colocar a num en la posición i. ¿Qué me imprime? Lo que valga i. ¿Ya? Lo que valga i es lo que él utiliza. ¿Ya? Pero es muy bien, excelente. Lo que falta es yo declarar i acá para yo poder decir entonces que no hay error. Si no coloco i, entonces ahí sí hay error. ¿Ya? Entonces, eh, veremos este ejemplo. Vamos a ver si abre porque a veces se pone hasta lento el PC. En este caso, yo tengo una variable o unas variables que llamo tan y llamo i. Entonces, como ya está declarado i, aquí no hay problema
con la variable en la estructura fin para, porque ya existe. Pero yo puedo hacerlo aún mucho más complejo. Por ejemplo, yo podría declarar TAM con un dato de 10 y trabajarlo directamente acá. Ah, bueno, entonces tengo la estructura o el arreglo de una dimensión de qué tamaño de tan, o sea, el que tenga acá. O sea que le defino esto de acuerdo a esto. Pero también yo puedo decirle al usuario, recordemos que esto es un comentario, ¿no? O sea que esto no lo coge el programa y pues no lo ve el usuario. Es un comentario nomás interno para el programador. Pero yo también puedo hacer lo siguiente, yo puedo decirle, ingrese la cantidad de información. ¿Cuántos datos va a registrar, por ejemplo? Entonces le digo, lea TAM y a entero, tengo el tipo entero, declaro una variable de tamaño TAM. Entonces, yo puedo declarar variables desde el principio, las que yo necesite, las que yo crea que voy a utilizar, como puedo declarar variables después, pero las variables las debo declarar. En últimas, las tengo que declarar antes de usarlas. Entonces, mire, num_tam, que es el arreglo, aún no lo he usado, acá no lo he usado. Todavía no he utilizado el arreglo acá en esta parte. Ahora, ya lo declaro, el tamaño ya debe tener un valor aquí válido. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Los valores que deben ir aquí deben ser mayores que 0. Y entonces usted debería colocarle aquí, si tan es menor o igual a 0, entonces esto no es válido. Entonces decirle que no. Los valores que deben ir aquí deben ser mayores que 0 y enteros. Y ahora que ya lo declaré, entonces ahora sí vengo y hago o utilizo este arreglo. Entonces por eso ya puedo decirle, ingrese un número, entonces lea num en la posición i. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta tam, hasta el valor que diga el usuario. Dígame, Nasli. Profe, qué pena. Lo que pasa es que desde el parcial tengo como una dudita. Esa Cuénteme. esa flechita, ¿qué significa? Esta flechita significa asignación. ¿Qué quiere decir? El valor que está aquí va a ser guardado en la variable que esté acá. Entonces yo le digo, ahí asígnele 0, o sea que i vale 0. En este caso yo le digo, ahí asígnele i más 1. Entonces el valor que tenga ahí le suma 1 y lo va guardando en i. Ya en este caso, a la variable tam asígnele el valor de 10, o sea que 10 va a quedar guardado aquí, en esta variable tam. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Profe, No hay una de qué. preguntita. Cuénteme. Si yo a TAN le asigno, pues ahí como está arriba, 10, Ajá. y después le digo al usuario que me ingrese la cantidad, ¿me puede generar error o no hay problema? No hay error. No hay error. El problema ahí es de lógica. Porque si yo Ya. le asigno 10, así, eso es lo que usted me está diciendo, yo le asigno 10 y Sí, después le señor. digo, ingrese la cantidad. Pues realmente esto lo que me hace es borrarme el valor que tenía antes. ¿Ya? Eso es lo que él hace. Me borra lo que yo le había asignado antes porque el usuario ingresa cualquier otro valor y el valor anterior se borra, se pierde. ¿Ya? Entonces el error es más de lógica que de escritura. Dígame, Eliam. Buenas noches, profe. Disculpe la molestia, es que Tranquilo. he tenido problemas con el internet y me ha estado sacando de la clase, ¿no? Pero más sin embargo he estado pendiente y pues tomando apuntes, estar viendo en este segundo corte. Listo, tranquilo, listo. Ya voy a mostrar otro ejemplo, entonces, para que ojalá no esté alguien esté atento y no se olviden, pues, que igual esto yo lo subo a YouTube. Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo que hace referencia a lo que acabamos de ver. Entonces, miren, entero, el arreglo, el tamaño 5.
Entonces le digo que de 0 a 5 ingrese un número y aquí entonces le digo ahorita que me muestre un número. Miren que para yo recorrer el arreglo utilizo una estructura de repetición para ir en la posición 0, 1, 2, 3. Lo mismo acá, voy en la posición 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Me imagino que ya vieron el error de este. Profe, Sí, el ¿por qué mismo no que el me- anterior. Eso Sí, te iba a profe. decir. Me imagino que vieron el error, el mismo del anterior. Falta la I, Me faltó ¿cierto? asignar Ajá. Falta entonces crear la I como variable para poder hacer el trabajo que está aquí. ¿Ya? Este tipo de cosas están aquí, así de esta manera. Yo encontré los ejemplos en internet y simplemente los copié y yo sabía que había el error. Entonces, por eso también les colocaba en el parcial ese análisis del pseudocódigo, porque es que sucede que usted puede encontrar información que tiene errores y esos errores, si usted no está pendiente, le puede traer más errores a su solución o a su código y generarle pues aún más problemas. Entonces, por eso es que también quiero que analicen los códigos. Entonces, tiene un error. Bueno, corrijámoslo y listo. Utilicémoslo. Porque en este caso, además del error de la I, que ya viene de los anteriores, hay un error adicional. Ojo, escuchen muy bien. Tengo un arreglo de tamaño 5. Tengo una variable que se llama tam y a esa variable le asigno el valor de 10. Ahora le digo, para ir desde 0 hasta tam, o sea que hasta 9 en este caso, para ir desde 0 hasta 9, ¿qué va a hacer? Va a pedir un número y va a utilizar el arreglo y va a ir metiendo los datos en ese arreglo. Resulta que el arreglo solo es de tamaño 5, o sea que iría de 0 a 4. Cuando pasa a la posición 5, porque lo permitiría en el caso pues de la variable tam, genera un error, porque la posición 5 no existe. Recuerden que va de 0 a 4, como este de acá. Va de 0 a 4. Entonces, cuando yo le digo, vaya a la posición 5, porque tam hasta 9, ahí mismo genera un error. Y lo hace cuando pide los datos y lo hace cuando imprime los datos. Entonces, ese es un error de lógica. Y ahí, en algunos momentos, hay veces la gente no se fija en esos tamaños o en ese tipo de información y se genera el error. Ahí mismo el sistema brinca. Hay que tener también cuidado con eso, con la definición de los tamaños o del uso de cierta información para controlar o para utilizar en ciertos procesos cada uno de los componentes o estructuras y si no se fija bien va a generarle errores. Entonces, volvemos al ejemplo que teníamos anteriormente. Por ejemplo, aquí, yo no tengo la variable i, ¿ya? Pero resulta que yo puedo hacer esto. Aquí en la estructura estoy definiendo entero y recuerden que yo podía colocar acá también entero, la variable e iniciar la variable, no asignarle un valor. Es más o menos lo que estoy haciendo aquí. Entero y asignale 0. O sea que estoy declarando y le estoy asignando 0 inicialmente. Pero ¿qué pasa aquí? Esta variable solo funciona aquí. Cuando yo venga al otro ciclo ya no va a funcionar. Eso se conoce como el Cuando ponga ámbito. fin, corta el efecto, ¿cierto? Por así decirlo. Exacto, correcto, muy bien. Cuando ponga fin, ya corta o ya anula o ya desaparece lo que es el uso o creación de la variable. Eso se le conoce como el ámbito. Entonces, aquí ella funciona, pero cuando sale de ahí y viene para acá, está ahí, al sistema no existe. Porque En solo ese caso, funciona profe, acá. en ese caso sería es buen método usarla así cuando se va a hacer una variable ocasional, ¿no? Exacto, cuando de pronto es alguna estructura o alguna cosa que se utiliza por algún momento, como usted dice, ocasional o
o alguna solución cortica, etcétera. Entonces se utiliza de esa manera. Algunos lo hacen porque a veces se le olvida y pongámosle aquí, pero a veces es mejor colocarla general para que sí ya lo pueda utilizar en cualquier parte de su programa. Entonces, eso también es de cuidado para que no vayan a generar ese tipo de errores o generen pues cualquier tipo de inconvenientes donde por el ámbito ya se pierde el cubrimiento de la variable y pues por ende no va a funcionar. Muy bien, ok. Listo. ¿Alguna pregunta hasta allí con el arreglo de la dimensión? Bueno. Entonces vamos al arreglo de dos dimensiones. ¿Qué es el arreglo de dos dimensiones? Pues lo que ya conocemos o hemos visto en muchos lados como la matriz, las filas, las columnas. Siempre vamos a arrancar en la posición 0 y siempre vamos a trabajar primero con las filas y luego con las columnas. Entonces, esta posición inicial es fila 0, columna 0. La siguiente posición, fila 0, columna 1. Fila 0, columna 2, etc. Entonces, siempre primero es fila, columna. Fila, columna. Y la última posición es n-1, m-1. Entonces, la cantidad de filas -1 y la cantidad de columnas -1. Entonces, es como tener este tipo de información y en cada una pues se mete los datos, las cajitas. Volvemos pues como al ejemplo de las cajitas. Igual como usted puede también recordar una hoja de cálculo. Excel, ustedes saben que cada celda ya determina una posición y en cada celda usted puede meter información. ¿Listo? Y lo mismo, entonces posición 0, 0, 0, 1, 0, 2, es fila y columna. Entonces, tenemos las filas, tenemos las columnas y la combinación de esos datos pues me determina cada una de estas cajitas o cada uno de estos espacios donde meto información y cada una de estas cajitas puede ser vista como si fuera una variable. ¿Cómo se representa en pseudocódigo? Entonces, igual el tipo de datos que usted va a meter, el nombre del arreglo, usted lo puede meter, por ejemplo, matriz notas o temperaturas o precios, algo así. O sea, ya usted verá cómo llama el arreglo y define cuántas filas necesita y cuántas columnas. ¿Cómo me doy cuenta yo cuántos datos puedo meter en mi matriz? Cuando multiplico las filas por las columnas. Entonces, si yo digo que son filas 5, columnas 5, ¿cuántos elementos tengo? 25. Correcto, Sí. tengo 25 elementos. ¿Ya? 5 por 5, 25. Entonces, eso depende de la cantidad y cómo usted lo quiera hacer. Entonces, cuando yo tengo tantas filas, tantas columnas, lo multiplico y eso me dice cuántos elementos entonces voy a poder ingresar. ¿Ya? Vamos a ver entonces unos ejemplos. Yo puedo tener, la matriz se llama datos, de tipo entero. Micrófono, por favor. Bueno, tengo la matriz que la llame datos, de tipo entero, de 3 filas y 3 columnas. Entonces voy a tener 9 elementos. Pero como les digo, cada posición es una variable. ¿Quién tiene el micrófono, porfa? Bueno, entonces cada posición es una variable. Bueno, pues ya vuelvo. Hay alguno que está animoso, listo. Más o menos, profe. Volvemos. Vamos por acá. Listo. Entonces, cada posición va a ser como una variable y entonces puedo guardar elementos.
Aquí está guardando cualquier número. En la posición 00, en la posición 20. Recordemos que si es, en este caso de 3×3, va de 0 a 2. 0 hasta la fila -1 y 0 hasta la columna -1. Entonces, en este caso de 0 a 2. Entonces, aquí en estas posiciones no me puedo pasar del 2, ¿ya? Y las combinaciones, pues, pueden ser las que yo quiera. 0, 0, 0, 1, 0, 2. Bueno. Entonces, aquí hay posiciones que me representaría, pues, cada una de ellas una cajita, como si fuera una variable aparte, y pues en cada una de ellas meto información. Y finalmente, pues, imprimo. Entonces, miren, el primer dato en la primera columna, entonces mira que el mensaje si va entre comilla doble, coma, aquí entonces va la posición que quiero imprimir, ya el nombre del arreglo con la posición determinada y lo que me imprime es el valor. O sea que aquí me imprimiría es el número 10 y en este caso, para el siguiente mensaje, la posición 22 me imprimiría el número 26. ¿Ya? Una Aquí, pregunta. dígame, cuéntemelo. A esos datos no le falta 3 más. O sea, no sé si interprete mal, pero pues si son 3 columnas, ¿nos haría como 9 combinaciones, pues? Exacto, o sea, son 9. Realmente yo tengo la posibilidad de meter 9 datos. Pero como les digo, yo puedo, si los utilizo por separado, yo puedo hacer lo que quiera con ellos. Entonces, si yo quiero meto 2, si yo quiero meto 5, si yo quiero meto 9, ¿ya? No hay problema. Pero dentro del rango. Exacto, dentro del rango. De esta manera, cuando yo los utilizo de forma independiente, es como si yo tuviera 9 variables y puedo meter los datos de la manera que yo quiera sin salirme del rango y pues en lo posible sin repetir, como usted dice, utilizando las combinaciones correspondientes. Por ejemplo, aquí no está el 1-1, está el 1-2, está el 0, el 1-0, ya faltaría el 1-1, que podría estar también. De esta manera, yo puedo utilizar las posiciones que yo quiera, o sea que cojo la cajita que yo quiera y le meto información. Así es. Faltarían 3, según la cantidad de elementos que yo estoy especificando aquí. Pero así no es obligatorio tenerlos todos. Si yo quiero, lo hago. Si necesito 1, si necesito 2, si necesito los 9, utilizo los que yo requiera. ¿Ya? Pero si ya trabajo con los ciclos, si ya trabajo con el para, ahí sí como mínimo me va a pedir todos los datos. Cuénteme, Brian Riasco. Profe, una preguntita. ¿El rango son los números no se pueden pasar del 3? ¿O cómo se? Ahí cuál sería el rango? El rango, acuérdese que el inicial es 0. Ese no se puede olvidar. ¿Cuál es el final? Fila -1, columna -1. O sea que en este caso no se podría pasar de 2. O sea que iría de 0 a 2. Entonces las posiciones serían 0, 1, 2. Son las únicas que serían válidas. ¿Ya? Entonces el rango para los arreglos es hasta el tamaño -1. Entonces si el tamaño es 3, la posición máxima es la 2. ¿Ya? Si el tamaño es 20, la posición máxima es 19, porque arrancamos en 0. ¿Ok? Entonces, ese sería lo que me determina el rango máximo, el tamaño -1. Y con esa forma, pues yo ya defino las posiciones. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo un poco más extenso, un poco más complejo. Miren, tenemos un arreglo unidimensional de tipo cadena. Uy. Ah, caramba. ¿En serio? Mano, ahí se ve quién lo está haciendo. No haga eso. Bueno. Bueno, entonces, ojo. Tenemos un arreglo de una dimensión de tipo cadena, o sea que aquí voy a guardar, por lo menos si es cadena, pues son caracteres, o sea que mínimo voy a guardar los nombres. Y tengo una matriz de enteros.
¿ya? Donde voy a guardar las ventas. ¿Qué es lo que se hace inicialmente? Se va a introducir las ventas de unos vendedores durante el año. Entonces, ¿cuánto vendió Pepito en enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre? ¿Cuánto vendió Juanito en enero, febrero, marzo, hasta diciembre, etcétera? Entonces, se ingresan por medio de los ciclos, se ingresan entonces los datos. Entonces, ojo, cuando es un arreglo de una dimensión, utilizo un solo para, ¿ya? Entonces, por eso aquí yo pido el nombre de entrada del vendedor. Pero cuando yo voy a pedir el dato para la matriz, yo necesito dos variables, porque son fila y columna. Entonces, utilizo los dos paras. Voy a tener que utilizar los dos paras. Ojo, muchos autores pueden trabajar con diferentes variables. Pueden trabajar con A, B, X, Y, lo que usted crea o le guste. Pero usted va a ver muchas veces que trabajan con este tipo de variables, con I y con J. Y al final, no sé, uno se acostumbra a trabajar con I y J, donde I son las filas y J son las columnas. Y normalmente uno acostumbra y trabaja con estas variables. Después de que introduzco los datos, el nombre y las ventas, entonces aquí saco el promedio por vendedor saco el promedio por vendedor, o sea que él va cogiendo cada uno de los vendedores y va mirando cuánto vendió en el año y finalmente usted le dice cuál es el promedio de ventas del vendedor X, ¿ya? Por eso entonces cojo los 10 vendedores para los 12 meses, entonces ahí determino cuáles las ventas del vendedor en todo el año, sacando su promedio, tengo el total de ventas y el promedio. Y acá lo que hago ahora no es sino las ventas por mes. De los 10 vendedores, cómo fueron las ventas en enero, en febrero. Ahí entonces sumo las ventas del mes de todos los vendedores y pues genero el promedio que son para 10 vendedores. Entonces, este caso o esta forma está utilizando un arreglo de una dimensión, una matriz, y de esa manera entonces por medio de las estructuras de repetición recorro todo el arreglo. Entonces ahí volvemos a lo que hablábamos ahorita. El tamaño es 10. Yo tengo que ir de 0 a 9. Cuando le coloco i menor que 10, el 9 no lo coge. Si yo quiero ver el 9, por decirlo de alguna manera, o saber que coge el 9 aquí, yo tendría que decir i menor o igual a 9, para que el 9 quede incluido. Si yo le coloco i menor que 9, llega hasta 8. Entonces, estaría posiblemente perdiendo también un dato. Entonces, esta definición de esta estructura, de este ciclo, de dónde inicia y de dónde finaliza, hay que tenerlo bien armado porque puedo perder datos. Como decía el compañero, si yo arranco en 1, pierdo un dato que es el 0. Si yo termino en 8, en 7, pues pierdo datos. Pero también debo tener en cuenta que no puedo terminar más allá del tamaño. Si yo termino en 10, termino en 11, termino en 12, pues ya me estoy saliendo del límite. Y eso pues va a generar problemas. Y lo mismo acá. Ya tengo los vendedores y por cada vendedor, acuérdense que son 10 vendedores, es por cada vendedor voy a tener 12 meses, entonces va de 0 a 11, ahí están los dos. Entonces, aquí voy haciéndolo para ese tipo de proceso. Listo, bueno. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bro, o sea que los enteros comienzan desde 0 y el real desde 1, ¿cierto? Ojo, cuando yo voy a trabajar con variables
o con este tipo de variables que me van a controlar las posiciones en un arreglo de una o de dos dimensiones, siempre tienen que ser enteros. Porque resulta que aquí las posiciones solo se manejan de forma entera. Entonces, si recordamos aquí el gráfico, es 0, 1, 1, 1, etcétera. Siempre es así, la posición son enteras. Son datos de tipo entero. Entonces, para variables que sean quienes van a controlar el recorrido dentro de los arreglos de una o de dos dimensiones, las variables son enteras. Ahora, los datos que van a ser registrados, guardados o tenidos en cuenta dentro del arreglo, sí puede ser real, porque yo voy a guardar datos aquí que pueden ser de cualquier tipo. Entonces yo puedo tener real ventas, y ese es el valor de la venta, entonces ese sí lo puedo tener aquí en las posiciones determinadas, ese valor de tipo real. Pero las variables que controlan las posiciones siempre son enteras. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno. Finalmente, entonces, venimos a los arreglos en tres dimensiones. El arreglo en tres dimensiones es un cubo, recordemos cómo se ve, pues, un cubo de Rubik, donde tenemos filas, columnas, y hacia allá o hacia el fondo es la profundidad. Entonces, siempre está una posición inicial, una posición final, y normalmente él llena primero esta parte de adelante, después llena la parte de atrás y después sigue con la parte de más atrás. Como les digo, algunos autores trabajan con I, J y en este caso K. Otros pueden trabajar con X, Y, Z. Recordemos pues el plano cartesiano, por ejemplo. Otros pueden trabajar con ABC. ¿Ya? Entonces, algunos trabajan con F para las filas, C para las columnas y P para la profundidad, por ejemplo. Otros trabajan con N, M y P también. Otros trabajan con fila, le colocan el nombre de fila, columna, profundidad, el nombre así a la variable. Entonces ya depende de usted cómo lo quiera, pero pues que sepa para qué está utilizando cada una de las variables. Entonces, como les decía, Profe, poner un otro cubo. detallito. Sí, digamos. Como todos mantienen cambiándolo, ¿cómo sabemos cuándo usan alguno? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? Van cambiando las posiciones. Sí, a eso me refiero. Por ejemplo, es que si usan varias variables, ¿cómo sabemos cuándo es fila, cuándo es columna, cuándo es... Bueno, normalmente, por ejemplo, en este ejemplo, o en este caso, como les digo, normalmente siempre se trabaja con la variable I para las filas y con la variable J para las columnas, ¿ya? Y pues en el caso de las tres dimensiones, con la K para la profundidad. Pero resulta que el recorrido que uno hace, miremoslo acá, ya venimos a este. El recorrido que uno hace es el siguiente. Normalmente uno comienza llenando la posición 0, 0 y se mueve aquí al ladito. Entonces, esta posición es la fila 0, columna 1. O sea, el orden siempre es fila, columna, profundidad. Siempre el mismo orden, o sea, la fila siempre va de primero. En el caso del arreglo de una dimensión, pues no es problema, porque solo es una sola variable. O sea que ahí va simplemente una sola posición. Ahí no hay tanto inconveniente. Cuando ya son dos dimensiones, siempre el primero es la fila. Siempre fila, columna. Fila, columna. Entonces la fila siempre va de primero. ¿Ya? El primero va a ser la fila y la columna después. Entonces, por eso el recorrido que uno hace es, se mueve así, por toda la fila. Entonces, lleno este, me paso a llenar este,
después me paso a llenar este, después me paso a llenar este, así él va llenando. Cuando él hace ese recorrido, miren que lo que él cambia inicialmente es la columna. La fila aquí es 0, aquí es 0, aquí es 0. La columna es 0, 1, 2. Cuando ya termina, se pasa para la siguiente fila. Entonces, ahora la fila es 1. Columna 0, columna 1, columna 2. Pero la fila sigue siendo la 1. Entonces, él se mueve de esta manera, así. Va llenando así y después se pasa para abajo y va llenando así. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En este caso es el arreglo de 3 dimensiones. Entonces, él llena este primero, después se pasa para acá abajo y llena este, después se pasa para acá abajo y llena este, y cuando termina se viene para acá atrás y llena pues el primerito, y después viene y llena la segunda fila de abajito y llena la tercera fila, y después se pasa a la siguiente parte de atrás. Entonces se ve como si fuera de esta manera, que yo lleno primero esta matriz, termino y me voy para esta matriz de acá atrás, y termino y me voy para esta matriz de acá atrás. Y el mismo recorrido, lleno esta fila, después me paso para la siguiente fila, después me paso para la siguiente, y va llenando de esa manera. ¿Cómo lo hace pues en el caso de la estructura de repetición? En el caso pues de las 3 dimensiones, que son filas, columnas y profundidad, él utiliza 3 ciclos. El primer ciclo es para las filas, es el más externo, o sea que no cambia rápido, porque pues, precisamente él va cambiando primero esto, ¿ya? Después las columnas y finalmente la profundidad. Entonces él va llenando de la manera tal que pues va haciendo el recorrido hasta que por fin pues ya llega al último elemento. Entonces, bueno, volviendo acá, la posición es inicial es la 0, 0, 0, fila 0, columna 0, profundidad 0. Podría ser, digamos, esta cajita. Y cuando él termina de hacer el llenado, pues viene y termina acá. Entonces ahí hace fila -1, columna -1, profundidad -1. Y en pseudocódigo, pues el tipo de dato, el nombre del arreglo, como usted lo quiera llamar, cantidad de filas, cantidad de columnas, cantidad de profundidad. ¿Cuántos elementos tiene el arreglo de 3 dimensiones? Filas por columnas por profundidad. O sea que si yo tengo un arreglo de 10 filas, 10 columnas y 10 de profundidad, ¿cuántos elementos tiene? Mil, ¿no? Correcto. Correcto. Tiene 1000. 10 por 10 por 10. Correcto. Exactamente esa sería la cantidad de elementos que tendría en ese caso. Entonces vamos a ver unos ejemplos a nivel general con respecto a los arreglos, y pues este ejemplo está en el lenguaje C para que los prueben. Igual si tienen fallos, pues para que los miren. Entonces, vamos a llenar un arreglo de una dimensión. Recordemos que algunos autores lo pueden llamar vector de ceros. Lo que vamos a hacer es llenarlo de ceros. Entonces, utilizo las librerías. Ojo con lo de las librerías. Estas librerías son las más comunes o las que más utilizan. La stdio, que es el estándar de entrada y salida. Y el stdlib, que es la librería estándar. Este tipo de nombres a veces confunden. Entonces hay gente que le coloca estudio, por ejemplo. Le coloca la letra estudio o estadio. Y claro, pues no la va a encontrar. Genera un error automáticamente. Pero entonces tiene que tener cuidado que es stdio. Lo mismo con esta. stdlib. También le ponen otras letras que no van y pues ahí genera un error. Aquí estoy definiendo una variable con el valor de 100. O sea que le estoy diciendo a esta variable que tome el valor de 100. Ya, esto también es como una forma de declarar esta información.
Y pues finalmente entonces ya lo que digo es que tengo el arreglo que Profe, llamo vector. Cuénteme. ahí no, ya no sé Dígame. si, ahí ya no se pone el signo de asigne, de asignar. Ojo, esta es una forma, pero yo puedo Ok, colocar aquí la variable de tipo entero, tam, asignale 100. ¿Ya? Esta es una forma que me permite el lenguaje, en este caso el lenguaje C. Pero claro, yo también puedo acá colocar la variable y acá asignarle. Pero ojo, la asignación en el lenguaje no es con una flechita, es con el signo de igual. Con un solo igual está asignando un valor. Si yo le coloco dos iguales, estoy comparando. Tal número es igual a tal otro, tal variable es igual a tal otra. Ahí sí lo hago pues con dos iguales y es una comparación. Entonces miren, en este caso yo le digo al arreglo vector en la posición I, o sea que él va cogiendo 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta que llegue a 100 o a 99, de 0 a 99, asígnele 0. Lo que está haciendo es llenando de ceros, es lo que está haciendo llenando de ceros el arreglo. Eso es lo que está haciendo aquí realmente. ¿Listo? Entonces ahí no está haciendo pues sino esto. Y en algunos casos es necesario o es recomendado llenar el arreglo o los arreglos con los que esté trabajando en cero para poder hacer los demás procesos pues que necesite dentro de su posible solución. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces tenemos este otro ejemplo. Si recuerdan ustedes, nosotros teníamos un ejemplito donde cogíamos tres números y mirábamos o los ordenábamos de mayor a menor. Aquí lo que vamos a decir es cuál es el mayor de cuatro números. Aquí dice, el mayor de cuatro números, se supone que yo puedo encontrar el mayor de más de tres números. Yo les recomendaría que pues lo copiaran y lo probaran a ver si funciona con más números. Entonces, coloco las librerías, coloco la variable n de tipo entero, le asigno 4, lo inicializo en 4, lo que preguntaba ahorita el compañero. Tengo otras variables de tipo entero, tengo un arreglo de una dimensión de tamaño n, que es 4. Tengo la variable c y la variable mayor, que son de tipo entero. Entonces yo le digo, para c desde 0, mientras c sea menor a n, o sea que va de 0 a 3, C++. Este C++ es como C asignele C más 1. ¿Ya? Es el incremento. Entonces, dime un valor. Esto es escriba. Dime un valor, o sea que me coloca el mensaje. Y esto es el lea. ¿Ya? Lea en la posición tal el valor, o sea que ingresa valores, ingresa 4 valores. ¿Y qué es lo que hace esta estructura? Ah, miren lo otro. Bueno, de pronto aquí no recuerdo si por espacio o qué, pero este es el inicio del para y esta llave es el fin del para. Por eso yo también les recalco eso en el caso pues del pseudocódigo, porque tengo que decirle dónde inicia y dónde finaliza el para. Normalmente pues sí me gusta colocarlo acá abajito para que se vea pues como así como este que está aquí alineado con este de acá. Entonces aquí ¿qué hace? Le digo, si el número que está en la posición 0 es mayor a la variable mayor, o esto es un o, c es igual a 0, ¿qué va a hacer? Entonces, a mayor, pues, a mayor le asigna lo que tenga el arreglo en la posición C. Entonces, él va a ir comparando todos los datos. Al final, en la variable mayor, pues queda el mayor que está en ese arreglo.
Y pues finalmente imprime el mayor es la variable mayor. System pause, pues le estoy mandando una orden al sistema para que pause y pues con el enter o con una tecla continúa. Y este retorne 0 es porque acá la función dice que tiene un retorno número entero. Digamos, en este otro, tenemos unas matrices de 3×3. ¿Qué vamos a hacer con las matrices? Vamos a sumar dos matrices y a multiplicarlas. Entonces, estas matrices dicen que son números en coma flotante. Los datos en coma flotante son reales. Entonces, son matrices reales, o sea, float. Tengo 4 matrices, la matriz A y B, la matriz S para la suma y la matriz P para la multiplicación o para el producto. Y lo mismo que hicimos arriba, tengo la variable talla que la defino en el valor de 3. Entonces quiere decir que todo me queda 3, 3, 3, 3, 3. O sea que tengo 4 matrices de 3×3 para 9 datos. Y pues en este caso puede ser una variable IJK para el control del proceso del recorrido de las matrices. Entonces miren, en este caso utilizo IJ para llenar la matriz A. Entonces, elemento 0, 0, elemento 1, 1, entonces imprima, escribe, entonces va metiendo, ¿ya? Va metiendo los datos. Se llena la matriz A, llena o registra los datos en la matriz B. Ya tiene las dos matrices. Ahora hago el cálculo de la suma. Entonces la suma, como es una matriz, necesito las dos variables. Entonces mire que él va recorriendo y va asignando a la otra matriz, la matriz resultado o la matriz suma, la suma de las dos matrices. Resulta que para el producto o la multiplicación de matrices no es así nomás. Eso tiene su norma, su regla, tiene otro cuento. Entonces, por eso aquí entra a jugar la otra variable que es K para yo poder hacer la multiplicación de la matriz A y la matriz B y guardarla en la matriz P, que es la de la multiplicación. Entonces, esto ya es otro cuento cuando calculo la multiplicación de dos matrices. Finalmente, imprimo los datos de la suma e imprimo los datos de la multiplicación o producto. Entonces, eso es lo que me está haciendo esta información. Entonces, cuando yo voy a sumar o a restar, pues no tiene tanta complicación. Cuando voy a multiplicar y a dividir, sí. Igual eso tiene unas normas. El trabajo con matrices, pues tiene ciertas características y pues eso es lo que yo debo saber, conocer y entender para aplicarlo en una solución de software. Si no entiendo, si no sé cómo funciona, pues los resultados no son los que deberían ser. Y por último, en un arreglo de 3 dimensiones, voy a guardar mis números. Esto es lo que hablamos ahorita. Si son 3 dimensiones y yo necesito 1000 números, pues necesito un arreglo de 3×3, de 10×10×10. Entonces las librerías, la variable con el dato de 10 y tengo entonces el arreglo que lo llamo tabla random de enteros de 10×10×10. Una variable A, B y C, enteras. Voy a generar o a guardar 1000 números aleatorios. Estos 1000 números, usted podría decirle, ingrese un número, ingrese un número, ingrese un número. Imagínese, 1000 veces. ¿Ya? Usted podría colocar al usuario ingresar 1000 números, claro. Pero también hay una función de random que está en lenguaje C, donde él genera números al azar y los va, en este caso, pues los está guardando dentro de su arreglo de 3 dimensiones. Entonces, él utiliza, como les digo, yo puedo utilizar ABC y entonces digo la posición 0, 0, 0, después la posición 0, 0, 1, la posición 0, 0.
el ciclo más interno es el que más se mueve. Y cuando termina este, pues viene al siguiente de acá. Y vuelve y entra. Y cuando terminan los dos, ahí sí viene el de acá. Entonces, a medida que van transcurriendo cada una de esas posiciones, pues en este caso va llenando la información y pues finalmente llena todo el arreglo de 3 dimensiones pues, con datos aleatorios. Y pues acá lo que hace es imprimir la información. ¿De qué manera? Pues como una lista. En la posición tal está este dato, en la posición tal está este dato. Entonces saca toda la lista de los 1000 números. Y listo, ahí terminaría. Bueno, entonces, por ahora dejar de grabar. Muchas gracias.